Menciona honorífica a este Shushizumari, e aqui em la primeira parte ouvi de apresentá-lo ao início. Se queres saber é o contexto de este iceberg, mira la parte 1. Agora sim. Comencemos. Solipsismo. Esta se entiende como la postura filosófica que postula que la realidad externa solo es comprensible a través del yo, ya que este es la única realidad tangible, así como la imposibilidad de conocer la realidad objetiva, en caso de que ésta fuera real, de manera consistente. Este tipo de razonamiento, que bien ha podido estar presente desde los principios del pensamiento autorreflexivo humano, tan indemostrable como difícil de refutar, podría haberse formulado explícitamente por primera vez como una variante externa del relativismo de los sofistas, siendo superado por Platón gracias al postulado de más ideas trascendentes. Objetivismo. Esta es una corriente filosófica fundada por una escritora judía de origen ruso-estadounidense llamada Alisa Zinovievna Rosenbaum, quien establece que el hombre debe seguir una serie de principios abstractos para conseguir una armonía entre los pensamientos y las acciones que realiza en sociedad simultáneamente para que viva, entre comillas, la propia vida de un hombre. Esta filosofía presenta al hombre como un ser digno de la tierra que habita por sus acciones determinadas por lo prescrito en los principios del objetivismo. Arduismo. Este es un término obsoleto y que alude a parte superlativo de arduo, que está dificultoso, en problemas, en un inconveniente, en apuros. Es como un dilema y el dicho de un suelo o terreno que es difícil de transitar, aunque no sé si esto último tiene algún punto filosófico. Dualismo. Considerado un sistema religioso o filosófico en la que se admite la existencia de dos principios diversos y contrarios entre sí, como el espíritu y la materia, cuerpo y alma, bien o mal, y que entre uno y otro, siempre están en un eterno conflicto. En China, el dualismo se observa en la materialización del yin y el yang. El dualismo son las diferentes doctrinas dualistas que pretenden explicar el origen de la naturaleza y la del universo por la acción de dos principios diversos y contrarios. Monismo. No se trata de los monos. El monismo es una posición filosófica compartida por distintos sistemas y doctrinas que afirman que la totalidad de los fenómenos y de los seres del universo están construidos por una sustancia primaria. Esta razón primordial se conocía como arche o arge en la antigua Grecia. Las concepciones monistas coinciden en postular una idea o causa fundamental de la cual derivan todos los elementos de la realidad. Humanismo. Esta es una doctrina filosófica y cultural que surgió en la Europa del siglo XIV antes del Renacimiento, es un movimiento al que se mantuvo muy vinculado, aunque el concepto general del humanismo es mucho más amplio. El humanismo se inspiró en la cultura y pensamientos clásicos de antigua Grecia y Roma. Priorizó la razón humana por sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo, en oposición a las ideas tradicionales y las ciencias de la religión ortodoxa. Nihilismo optimista. Esta es una doctrina en la que se pretende llegar a un estado de superhombre donde no importan los valores religiosos ni los impuestos de una sociedad. Más bien, el nihilismo optimista te permite crear tus propios valores y vivir la vida como a ti te apetezca. Dinamismo. Se trata de un sistema filosófico que considera el mundo corpóreo como formado por agrupaciones de elementos simples, realmente inextensos y cuyo fondo esencial es la fuerza. Cada hombre está inmerso en una cultura, de ella depende y sobre ella influye. Él es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece. En cada expresión de su vida lleva consigo algo que lo diferencia del resto de la creación. En consecuencia, toda cultura lleva impresa y deja entrever la tensión hacia una plenitud, en la que se puede decir que la cultura tiene en sí la misma posibilidad de acoger la revelación divina. Indeterminismo. Esta es la doctrina que rechaza la existencia del determinismo. Para entender este concepto, es imprescindible centrarse en la idea del determinismo. Se denomina determinismo a la teoría que sostiene que los fenómenos naturales se encuentran necesariamente determinados según sus condiciones iniciales. De acuerdo a esta postura, las acciones que realizan las personas y la totalidad de los acontecimientos en general se encuentran vinculadas entre sí, y están determinadas por una serie de sucesos previos. Para el indeterminismo es lo contrario, no existe una línea causal que lleve a los acontecimientos a depender entre sí de manera necesaria. Se contempla la intervención del azar y se acepta el libre albedrío del ser humano. Realismo científico. Básicamente, esta es una visión filosófica de que el universo descrito por la ciencia es real, independientemente de cómo se pueda interpretar.
Pandeísmo. Esta es una creencia de que el creador del universo, de hecho se volvió el universo y dejó de existir como una entidad separada y consciente. Algunas de las corrientes explican que Dios es un todo, pero explota en el Big Bang y ya no es Dios. Su materia queda esparcida y de esa misma manera se crea el universo, por lo que se teoriza que todo lo que existe forma parte de esos fragmentos que sufrimos y evolucionamos aspirando volver a unirnos a ese todo apocatástasis. Pragmatismo. Esta es una corriente filosófica centrada en la vinculación de la práctica y la teoría. Describe un proceso en el que la teoría se extrae de la práctica y se aplica de nuevo a la práctica para formar lo que se denomina práctica inteligente. Las posiciones importantes características del pragmatismo incluyen el instrumentalismo, el empirismo radical, el verificacionismo, la relatividad conceptual, y el falibilismo. Naturalismo metafísico. Esta es una doctrina y un sistema de creencias que sostiene que no hay nada más que naturaleza, fuerzas y causas del tipo de las estudiadas por las ciencias naturales, aquellas que se requieren para comprender nuestro entorno físico. Más específicamente, rechaza la existencia objetiva de algo sobrenatural, como ocurre en las religiones humanas. También rechaza la idea de la teología, viendo todas aquellas cosas sobrenaturales explicables en términos naturales. No se trata de una mera visión sobre los estudios científicos actuales, sino también sobre todo lo que la ciencia descubrirá en un futuro no muy lejano. Transhumanismo. Este es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles, para que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. Los pensadores transhumanistas estudian los posibles beneficios y peligros de las nuevas tecnologías que podrían superar las limitaciones humanas fundamentales, como también la tecnoética adecuada a la hora de desarrollar y usar esas tecnologías. Estos especulan sosteniendo que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades, merecedores de la etiqueta posthumano. Determinismo. Esto lo mencioné en el nivel anterior, pero igual les daré el breve concepto. El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluso el pensamiento y las acciones humanas, están causalmente determinados por la irrompible cadena causa-consecuencia y, por tanto, el estado actual determina en algún sentido el futuro. Cosmicismo. Esta es una filosofía desarrollada por Lovecraft a través de sus historias de horror. Quizá el tema más importante en el cosmicismo es la plena insignificancia de la humanidad, dado de que Lovecraft tenía la creencia de que la raza humana desaparecerá, y otras razas aparecerían por turno. El cosmicismo comparte muchas características con el nihilismo, aunque alguna diferencia importante es que en cosmicismo deja claro la inconsecuencia de la humanidad y sus acciones en lugar de sumariamente rechazar la posible existencia de un propósito más elevado. En las historias de Lovecraft, no es la ausencia del significado de las cosas que les causa horror a sus protagonistas, es su descubrimiento que les hace darse cuenta que su inhabilidad humana para cambiar el indiferente e incomprendido universo que les rodea. Platonismo matemático. En filosofía de las matemáticas, esta es una corriente de pensamiento que afirma que los objetos matemáticos como números, figuras geométricas, funciones, entre otros, no son simples invenciones humanas, sino objetos abstractos que existen por sí mismos, independientemente de la mente humana. Es decir, que los objetos y teoremas matemáticos existen en forma aislada del mundo material e independientemente del espacio y del tiempo. Con este punto de vista, las leyes de la naturaleza y los axiomas de la matemática tienen una posición similar y su efectividad encuentra una explicación. Y es que su fundamento lo constituye el verdadero mundo de los objetos matemáticos. El platonismo matemático es una forma de realismo filosófico, aplicado a los objetos matemáticos. El platonismo matemático implica que tanto los objetos matemáticos como las leyes matemáticas no se inventan, sino que se descubren. Con esto se explica el carácter objetivo e interpersonal de las matemáticas. Este realismo ontológico es incompatible con todas las variedades de la filosofía materialista. Y con esto damos por finalizado el iceberg de las doctrinas filosóficas. Quiero aclarar de que si entendiste de qué va el vídeo o no, no me echen la culpa a mí, realmente a mí sí me gusta el tema de la filosofía, pero no en todas sus variantes, pero aún así, fue muy interesante realizar un vídeo de este iceberg.
No se preocupen que ya no haré icebergs que la mayoría probablemente no entenderán, solamente si se pasan por el grupo de Yellow Posting 2, dado de que este iceberg salió de este grupo respectivamente. Espero que este video haya sido de su agrado, si es así no olvides dejar tu pulgar arriba y suscríbete al canal para más contenido. Yo me despido por hoy, que tengan muy buenos días, tardes o noches. Adiós.